Muy bien, vamos a hacer una pequeña drashá sobre la parashá de esta semana, que es parashá Naso 5777. Como ustedes saben, como creemos que Yeshua es el Mesías, leemos tres sectores: Torá, Nebim, profetas, y agregamos a eso un sector del Pri Hadashah. Y el sector que agregamos hoy a la lectura de parashá Naso, que tiene que ver con distintos temas, entre los cuales está el Nazir, el Nazareo, que ya lo voy a explicar, seguramente lo conocen, pero lo vamos a reforzar. Tenemos adosado eso, Mayas Lijim, Hechos capítulo 21, y hemos leído en la comunidad hoy del 20 al 25. Cuando lo leemos en el español, le están diciendo a Rav Shaul, a Pablo, que la gente dice que él hace que los judíos dejen de vivir la Torá y que ellos quieren, que esa es la mentira a espaldas, ¿no? Entonces, que ellos quieren mostrar que no es así, que él, y escuchen los términos por favor, Velalejet Jukot a Torá, y que la lejet es de alajá, que significa y que vas, y que sigues, que caminas, Jukot, de acuerdo a los Jukim de la Torá. Y de esa manera cumple con estas cuatro personas que tienen que hacer algo muy similar al Nazir, ¿no? Que es cortarse la cabellera y presentar ciertos sacrificios, que es cuando termina el periodo de voto que hace la persona para ser un Nazir, un nazareo. Ya lo voy a explicar. Pero lo que el término la lejet Jukot a Torá es y que sigues, y que persigues, y que caminas, la lejet. Jukot en los Jukim. Jok es de los mandamientos más directos de Dios, que no tienen explicación lógica. Por ejemplo, el Kashrut. Cuando Dios dice estos animales vas a comer, estos animales no vas a comer, no explica la Torá por qué unos sí o por qué otros no. Dice las cualidades, pero no por qué. Y entonces, si Rav Shaul está mostrando que cumple, que él vive los Jukim, está cumpliendo los detalles más profundos de los mandamientos que Dios pide. No es lo mismo cumplir un mishpat, un juicio, que cumplir un hok, que el hok no tiene explicación, no tiene explicación lógica. De esta manera, lo que están diciendo es que, evidentemente, la primera generación de seguidores de Yeshua cumplían los Jukim, es decir, todos los mandamientos de la Torá. Se lo traduce como celosos de la ley, como que el celo fue un sentimiento de amor, y no tiene sentido eso. Es vivir los mandamientos o no vivir los mandamientos. Y de esa manera se le enseñaba a las gentes que se acercaban a las primeras comunidades. ¿Y cómo se los incorporaba? Como acá ya sabemos, no adulterio, no fornicación. En realidad, la fornicación tiene que ver con los cultos paganos, no idolatría, y no comer carne de animal, comer sangre o carne de animal ahogado, que es el nevelá, que era utilizado en los cultos paganos. Y después de todo eso, se lo mandaba a la persona a la sinagoga para que aprenda de Moshe. Aprender de Moshe es aprender la Torá oral, la Torá escrita y la Torá oral. Así fue la primera generación. Y así enseñaba Rav Shaul, y así enseñó donde él estuvo siempre. Después todo esto fue indudablemente cambiado, se cambian los términos, se cambia la interpretación y se aleja de lo que sucedió en un principio. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, que nosotros somos, en esos términos, la lejet Jukot Torah. Nosotros seguimos los Jukim de la Torah, es decir, todos los mandamientos divinos aplicados a la era actual. Bueno, eso como introducción. Ahora vamos a ir un poquitito a la parashá de la semana. La parashá de la semana voy a hablar de tres temas. El primero de todos es Naso, cargarán, elevarán los Gershonitas, la familia de Gershon, todo el peso del tabernáculo, es decir, las vigas,
el gelet, las cortinas que tenía, el techo y todo lo demás. Porque son los primogénitos. Ahora es interesante que la familia de Kehat, los keatitas, eran los que cargaban el Arón HaKodesh, siendo que Kehat no son los primogénitos dentro de la familia de Leví. Sin embargo, y ahí vemos que la primogenitura no tiene que ver solamente con haber nacido primero, sino con la transmisión de la bendición divina que hace el Padre. Sin embargo, cuando se cuenta a la tribu de Leví, se cuenta primero a Kehat y después a Gershon. Entonces la primogenitura en realidad ha pasado a Kehat y ha quedado segundo Gershon. Punto 1. Punto 2. La Zotá. La Zotá es la mujer que ha sido acusada por el marido de haber tenido intimidad con un hombre, y entonces el marido está celoso, Ruach, dice el texto, le ha pasado un espíritu de celos, sería un pensamiento de celos, y entonces ¿qué hace el hombre? La trae a la mujer, la lleva con el sacerdote, se le hace beber unas aguas amargas con un rollo de la Torá, que está el nombre divino, y ahí viene la prueba divina. Si se le hincha el vientre y su interior se destruye, entonces ha cometido adulterio. Pero si no pasa eso, y sale prueba de esa prueba, pruberbu, es decir, va a tener descendencia. Imagínense ustedes la vergüenza pública. Evidente, ¿no? Bueno, ¿cómo se aplicó esto? Eso es lo que está escrito. ¿Cómo se aplicó? El marido primero tendría que haberle dicho, frente a testigos, mirá, no te juntes con tal persona a solas. Y ella lo hizo igual. Vale. ¿Y qué pasa si el marido en realidad tenía también otras mujeres? Qué problema, ¿no? ¿Quién tira la primera piedra? Bueno. Para que el marido pudiera hacer una denuncia pública frente a un sacerdote de la actitud de la mujer, él tenía que ser un tzadik, un justo. Solamente si él era justo. Como no habían justos, directamente se derogó la mitzvah. Y es que es muy simple. El adulterio, la fornicación, el término que ustedes quieran, es de a dos, no es de a uno. Entonces, si vamos a culpar a la mujer, que la mujer solita se encontró con el varón, no, el varón también es responsable. Recuerden el hecho de Yeshua en Juan capítulo 8, cuando quieren apedrear a la mujer porque la encontraron en un acto adulterio, así como se enseña, ¿no? Entonces, ¿qué dice Yeshua? Bueno, está bien, la Torá dice que hay que apedrearla. Bueno, perfecto. Que tire la piedra el primero que no ha pecado nunca. ¿Qué hicieron? Se fueron todos. Por eso, siempre antes de emitir un juicio, hay que estar en el equilibrio, en el punto medio. Porque no sea cosa que uno esté juzgando lo que alguna vez cometió, o lo que no se enteró, o lo que no conoce. Bueno, vamos a dejar ahí el tema de la zona, porque quiero pasar al tema central, que es el tema del nazir. Y cuando un hombre o una mujer, un Bnei Israel, no un Bnei Adam es el hombre genérico de toda la humanidad. Bnei Israel es el hijo de Israel, una persona del pueblo de Israel. Cuando un hombre o una mujer, y ahí es en plano de igualdad, quiere hacer un voto frente a Dios, entonces tiene que hacer lo siguiente: dejarse crecer la cabellera, no consumir nada que tenga que ver con el alcohol o con la uva, y no impurificarse con hueso de un cadáver. Estas tres cosas lo igualan prácticamente al sumo sacerdote. Es decir, el nivel de consagración de cualquier persona de las tribus de Israel, no importa la tribu y no importa qué era lo que hacían diariamente, se igualaba
al nivel de consagración ¿de quién? Del sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote qué tenía en su vincha acá arriba? Kadosh Adonai, consagrado para Dios. Quiere decir que la consagración absoluta para Dios es igual para cualquier estamento de la sociedad. Que no es más santo el sumo sacerdote, ni más puro por entrar al Kodesh HaKodashim, ni que es menos el que se encarga de, no sé, recolectar la basura todos los días cuando pasa el camión. Lo importante es la consagración a Dios. El consagrarse a Dios. El periodo mínimo de un nazir es de 30 días. Era de 30 días, es el periodo mínimo. No es compulsivo, no es obligatorio, no es colectivo, es absolutamente individual. ¿Y por qué alguien quería hacerlo? Porque tampoco es para pedir algo. Me duele acá, o tengo esto, o quiero lo otro, entonces voy a hacer aquello. No. Es consagrarse a Dios especialmente. Apartándose de qué? De la vida diaria en absoluto. Fíjense ustedes que en el caso del ángel que le habla a la mamá de Sansón, Shimshon, ¿qué le dice? Déjate crecer el cabello, no consumas alcohol, no te impurifiques, porque tu hijo va a ser un nazir, vas a quedar embarazada. Por lo tanto, ella siguió siendo la esposa de Manoaj, el padre, y siguieron teniendo relaciones sexuales normales en el matrimonio. No se flageló, no hizo nada por el estilo. Simplemente cumplió con las 3 cosas del nazareo. Y de ahí nace Shimshon. En hebreo, Shimshon viene de Shemesh, sol. Y él tuvo la fuerza del sol mientras fue Nazir. Cuando le cortaron el pelo, se le fue la fuerza. ¿Y quién introdujo esa catástrofe? Dalila, de Dal, la que empobrece. Dalila, Dal, empobreció al sol. El sol perdió su luz y ya no pudo alumbrar. ¿Y cómo hizo Dalila para convencerlo a Sansón? Si Sansón sabía que si le cortaban el pelo se le iba la fuerza. Bueno, miren, la verdad que no hay que ser muy espirituales y volar por ahí arriba. Todos los días, le importunaba, y dale, que dale. Y llegó un momento que Sansón se cansó. Mirá, si me cortan el pelo se me va la fuerza. Déjame, ya está, listo, lo lograste. Y al otro día, perdió la fuerza. De ahí que Dal puede empobrecer a Shemesh. Es decir, la compañera te puede empobrecer o la compañera te puede ayudar a iluminarte. Y si la compañera te empobrece o el compañero empobrece a la compañera, vamos a hacerlo más genérico, perdemos la fuerza para enfrentar a Palestina. ¿Qué es Palestina? Los filisteos, los palestinos. Sí, ese es el Pshat, el simple. Y el Sod, y en lo místico, ¿qué es? Aquellos que mientras estuviéramos en la tierra iban a ser un problema continuo. Si te apartares de la Torá estando en la tierra y no echares a estos pueblos de la tierra que Dios te ha prometido, te serán como aguijones en tus ojos. En el Shat hay que expulsar a todos los pueblos de la tierra prometida. En el simple. En el Sod, en el nivel místico, la cosa es diferente. Porque, ¿qué es la tierra prometida? Sí, un sector en Israel que va de acá para allá, tantos kilómetros cuadrados, y todo. Sí, el Shat es eso, en lo simple. ¿Y el Sod? ¿Qué es la tierra prometida? Si como es arriba es abajo y como es afuera es adentro, quiere decir que la tierra prometida es adentro, en nosotros. ¿Y quiénes son los palestinos?
¿siempre el enemigo tiene que estar afuera? ¿O el enemigo realmente está dentro? Todas aquellas cosas que no eliminamos de raíz vuelven a crecer. Y están en nosotros, no están afuera. Lo más difícil para conquistar la tierra prometida no es hacer un voto. Oh Dios, me voy a consagrar a vos por una semana, un mes, 3 meses, 4 meses. Entonces me dejo crecer la cabellera y todo lo demás. Los nazirim desaparecieron en Israel después de la destrucción del segundo templo. Ya es una práctica que no se realiza. Lo más difícil para conquistar nuestro interior, es el equilibrio. Eso es lo más difícil de todo. ¿Cómo mantenernos en equilibrio cuando las cosas no resultan como nosotros queremos que resulten? ¿Cómo mantenernos en equilibrio cuando nuestra ansiedad espera que sucedan cosas que no suceden? ¿Cómo mantenernos en equilibrio cuando Dal, quiere empobrecer nuestro Shemesh, nuestro sol? Y es muy interesante el concepto del sol. El sol es lo que brilla por sí mismo. Sin la luz solar no habría vida, como la conocemos, ¿cierto? No habría vida física. Ese concepto adentro. ¿Cómo hacer para que no se empobrezca esa luz y podamos conquistar la tierra, manteniéndonos el equilibrio? ¿Y cómo obtenemos el equilibrio continuo, no en una etapa de la vida, en todas las etapas de la vida? 3 cosas. Primero, Jochma, sabiduría. Sabiduría para leer los acontecimientos que suceden. Segundo, emuná. Segundo es emuná. Emuná es lo sólido. Se traduce como fe. Va más allá de la fe. No es una virtud. Es lo sólido. Lo que tiene base. Tercero, bitajón. La confianza. ¿Qué es confiar? Tener jochma, sabiduría. Tener esa fe sólida sobre algo sólido. Mantenerlo pese a que en el exterior las cosas no estén resultando como uno espera que resulten. Esa es la confianza. Hasta que el sol vuelve a brillar. ¿Qué hacemos generalmente en nuestra vida? Tratamos de controlar todos los acontecimientos. Que el otro piense como yo pienso, que el otro haga lo que yo quiero que haga, que el otro diga lo que yo quiero que diga, que las cosas sean de esta manera porque tiene que ser así. Controlar, siempre queremos controlar. Queremos controlar lo que está afuera. Y lo que está afuera es incontrolable porque no nos pertenece. Lo único que podemos controlar es lo que está dentro. Y lo que está dentro es la tierra prometida. Y es ahí donde Dios pone su presencia. Y la tierra prometida no es nada más ni nada menos que la luz divina. La luz de Dios. ¿Y qué es la luz de Dios? No es una cosa que brilla por ahí, que es blanca, sí, es blanca, es tan blanca como esas luces, bien blanca. Sí, claro. Y uno, ¿cómo se ve esa luz? Con los ojos del alma. Perfecto. ¿Qué produce en nosotros? 2 cosas. 2 cosas. Y ahora se los voy a bajar a la vida diaria. Vamos a salir de los aspectos definibles y lógicos y todo por ahí por arriba, que está muy lindo, pero está bien. ¿Cómo se manifiesta? Energía y dulzura. ¿Qué clase de energía es la luz divina? Es la energía de la vida. ¿Qué clase de dulzura es?
la luz divina, y lo opuesto a la angustia. Cuando tenemos un problema, o estamos entre cuatro paredes y no sabemos por dónde salir, o alguien nos hace algo que nos dolió, ¿cómo quieren ustedes llamarlo? ¿Qué es lo que sentimos en el pecho acá? Angustia, se nos cierra la respiración. ¿Estamos de acuerdo? Y una cosa amarga tenemos acá en la garganta. Esa es la demostración física. La demostración física de la luz divina es la dulzura del amor divino. Esa energía que nos da vida y esa dulzura del amor divino son las promesas divinas. ¿Qué es lo que hay en la tierra prometida? Leche, alimento, energía y miel, la dulzura. Con eso se alimenta el nefesh, la neshama, el alma más elevada. Eso es lo que hace que nuestra búsqueda sea continua. Eso es lo que hace que nuestra alma golpee puertas. Porque ¿qué es lo que buscamos? Estar satisfechos, saciados. Y justamente lo que sacia nuestra neshama es el alimento divino. Y para obtenerlo, para conquistar nuestra propia tierra, tenemos que luchar con nosotros mismos, como Israel tuvo que luchar para hacerse físicamente de la tierra prometida. Ahí están nuestros propios demonios, no los demonios de otros, ni las posesiones demoníacas, ni las cosas oscuras, ni las tinieblas, sino simplemente nuestros propios errores, nuestras miradas equivocadas, nuestra personalidad cambiando los acontecimientos. Dios nos ha prometido su luz y nos ha sacado a cada uno de nosotros de Egipto, de la oscuridad absoluta, de la muerte del ser, y nos ofrece justamente la vida y un amor muy dulce. Muy lindo, pero sigue siendo teórico, perdónenme. Porque tenemos el contacto con la luz, la sentimos, lo logramos, llegamos a ese nivel, que es un nivel de revelación. Lo logramos. ¿Y después qué sigue? Hay que alimentarlo continuamente. Por eso